a los demonios de Cades Barnea. Espero que ustedes escuchen los dos mensajes que acabo de predicar, totalmente diferentes. Es un solo tema con 3 audios, totalmente diferentes. Yo creo que usted tiene la capacidad para hacerlo, tiene el tiempo libre para escucharlo. Le voy a enviar los 3 audios, le voy a enviar las declaraciones de oración para que usted ore con ellas. Ay, Padre bendito. Deuteronomio 1 y 2. Estas son palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaf. 11 jornadas hay desde Horeb, desde el monte donde Dios se apareció, desde el monte donde Moisés tenía intimidad con Dios, desde el monte donde se veían truenos, relámpagos y una gran oscuridad, porque Dios habitaba en la intimidad. Desde ahí, desde Horeb, por el camino del monte de Seir, hasta llegar a Cades Barnea, del monte Horeb, que era el comienzo del desierto, hasta Canaán, habían 11 estaciones, 11 paradas, donde Dios formaba el pueblo. Tenía que pasarlos por ese desierto para que entraran a Canaán. Aprendí algo que ignoraba. En la economía de Dios, Él creía que el pueblo de Israel podía atravesar esas 11 estaciones, que eran 11 lugares geográficos, que cada uno significa algo. Lo voy a predicar más adelante. Lo podían hacer en 11 días. O sea, el estado de preparación de Dios para este pueblo, para que entrara a Canaán, a conquistar la tierra de las promesas, la tierra de la abundancia, las 62 naciones que habían allí. Dios creía que lo podía hacer en 11 días. Pero cuando Dios vio la condición del pueblo, tan pasivo, tan falto de inspiración, tan apocado, que había que empujarlos, entonces Dios determinó que por estas falencias de este pueblo, que era difícil, lo tenían que hacer en 40 días. Muy interesante que tú aprendieras a saber cuál es el tiempo de Dios para tú hacer las cosas y para conquistar y para prepararte. Si tú no entiendes los tiempos de desierto, tú nunca sabrás qué vas a conquistar. El pueblo de Israel no se imaginó y no entendió por qué lo llevaron al desierto. Ahora Dios hizo algo muy especial. Antes de que ellos entraran a ese desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, lleno de escorpiones, lleno de dragones y de cachorros de león, Dios se aseguró de que el primer lugar donde ellos llegaran fuera Horeb. Horeb era el monte donde Dios se les aparecía a ellos. Se le apareció primero a Moisés. Desde ese monte Dios le dio mandatos, Dios le dio preceptos. Desde ese monte Dios le habló a Moisés las exigencias en las que debía caminar y obedecer. Si tú no estás en el punto central de hacer la voluntad de Dios y en tu obediencia, eres un candidato para morir en tu desierto. Si tú no estás definido en esto, o vienes a la iglesia ocasionalmente, o eres uno de los que, de acuerdo a tus estados de ánimo, así te congregas, así oras, así conduces tu vida espiritual, prepárate un funeral para el desierto, porque no vas a salir de ahí. Ahora, cuando Dios hizo esta manifestación desde Horeb, al primero que impactó fue a Moisés, porque Moisés pasó los primeros 40 días en ese monte. Dice que estaba tan aterrado, estaba aún asustado del Dios demandante que tenía al frente.
Pero Dios lo hacía porque Moisés no sabía lo que iba a enfrentar. La experiencia en Horeb no era otra cosa sino la preparación espiritual, el calibre espiritual de su vida de oración, de su vida de integridad, de su vida de obediencia, para poder atravesar ese desierto, o en 11 días que era el tiempo de Dios, o en 40 días que era el tiempo que Dios había calculado por las debilidades del pueblo. Solamente los que captaron esto fueron los que entraron: Moisés, Caleb y Josué. Increíble que Ur no se sabe dónde quedó. Increíble que los tres que se impactaron fueron los tres que entraron. Josué, que servía a Moisés; Caleb, que servía a Josué; Josué, que esperaba abajo del monte Horeb los 40 días cuando su padre espiritual estaba delante de Dios. Yo no los voy a engañar a ustedes. Si nosotros no desarrollamos una vida consistente de buscar a Dios con hambre, con pasión, si no somos consistentes para orar, para buscar a Dios, para consagrarnos, para cambiar, para ser transformados, yo te voy a ver solamente unos días en la iglesia. La travesía por el desierto es lo más escabroso que enfrentan los hijos de Dios. Y hay precedentes aterradores. 2 millones de personas cayeron en el desierto porque no pudieron. Lo peor que le puede estar pasando a usted, que usted venga a la iglesia y usted esté ahí despistado, o usted esté agarrado del WhatsApp consultando sus redes en pleno culto. Lo peor que podamos estar haciendo es que usted se vino a la iglesia sin haber buscado a Dios en su casa para que Él le hablara o le confirmara este mensaje. Lo peor que podemos estar haciendo es hacer nuestra divina voluntad hoy ignorándola de Dios y andando en desobediencia. Así no funciona, mis amados. Ahora, el desierto no es el lugar de tu destino. El desierto es un lugar de formación, es un lugar de peregrinaje, es un lugar donde Dios nos empodera. En el desierto tenemos lo suficiente. El desierto no debe demorar más de 40 días. Y eso es que cuando Dios presupuestó, lo hizo en base a las debilidades y a la flojera del pueblo de Israel. Pero si tú quieres correr con Él, serán 11 días. Por los próximos 11 días yo le profetizo a esta iglesia que los que agarren el espíritu de este mensaje, en 11 días se abre su Canaán. En 11 días usted sale de ese desierto. En 11 días lo que Dios le prometió lo va a comenzar a recibir. Cuente a partir de ahora. Que alguien me haga la cuenta. ¿Qué día es hoy? Hoy es 22. 11 días, ¿cuándo sería? 3. Yo profetizo sobre esta iglesia que al 3 de diciembre, el 3 de diciembre será la fecha donde Canaán se te abre, donde la conquista comienza para ti. Pero tienes que enfrentar a Cades Barnea. Ahora, ¿qué era Cades Barnea? Era la última estación. Era un lugar geográfico que representaba una posición espiritual. Dígamela a los niños ahí sentaditos, por favor. Cades Barnea no era otra cosa sino una posición espiritual que ellos debían conquistar. Cades Barnea significa lugar de santidad, lugar de integridad, lugar de consagración, lugar de obediencia. Todo el que llegaba a Cades Barnea y conquistaba esa posición espiritual, le daban las llaves para abrir Canaán. Conquista tu corazón para que sea obediente a Dios. Conquista tu corazón para que sea santo para Dios. Conquista tu corazón para que sea íntegro y persistente para Dios. Había un problema. Los descendientes de Esaú, los amalecitas, custodiaban esa base, custodiaban ese lugar. Estaban a las afueras de Cades Barnea porque no querían dejar a nadie entrar ahí para que nadie se consagrara. Y lo lograron por 40 años. Imagínate en qué proporción estaba el pueblo de Israel. Dios decía que ese desierto lo atravesarían en 11 días. Luego Dios hizo un cómputo por la flojera del pueblo, 40 días. Pero imagínate que el pueblo llegó a hacerlo en un año.
¿En qué condiciones estaban ellos? Que lo que para Dios eran 11 días, lo hacían en un año. Es la razón por la cual en nuestras iglesias no pasa nada, porque el estado espiritual de mucha gente es paupérrimo. Tú no puedes darte el lujo de no orar. No orar no es un problema, es un pecado. A Dios le gusta bregar cara a cara contigo. Si tú quieres ver un cambio radical en tu vida y en tu destino, ponte delante de Él. Corre como Él corre. Yo declaro que viene un tiempo de aceleración espiritual sobre tu vida. Elías, las 7 horas que invirtió orando para que viniera la lluvia, lo logró ver cuando corrió más rápido que los carros de acá. Tú vas a correr más rápido, pasándole por encima a tus debilidades, pasándole por encima a tus enemigos. Yo declaro que por los próximos 11 días muchos enemigos tuyos, naturales y espirituales, van a caer delante de ti. Muchos demonios los vas a mandar a donde pertenecen, al infierno. Yo declaro y decreto que usted va a tener una aceleración, que usted va a dejar de seguir siendo el mismo, que usted va a dejar de ser lento. Y perdóneme, vamos a dejar de ser lentos, porque yo también en algunas cosas he sido lento. Vamos a correr, vamos a emparejarnos con el tiempo de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué pasaba en Horeb? Éxodo 20, 18 hasta el 21. Éxodo 20, 18 hasta el 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y la reacción del pueblo, mírela, 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Hay mucha gente a lo lejos. No se consagran, no obedecen, no sirven a Dios, no testifican, no diezman, no se congregan. Todo es flojera. Hay que empujarlos. Perdóneme que hable así, pero Dios quiere levantarte a ti a un estado mayor en el que estás. No nos podemos dar el lujo de andar con tanta flojera con Dios. No nos podemos dar el lujo de no estar consagrados. Dios considera que Él te ha capacitado para que venzas tu pecado personal. Dios te ha capacitado para que venzas a los demonios que son el apetito de tu carne. Y estaban a lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El único que se atrevió a entrar a la intimidad con Dios. Cuando tú entras a la intimidad con Dios, Él te demanda, Él te muestra su voluntad, Él te dice qué hacer, Él te dice a qué renunciar, Él te dice a qué morir. Es de la única manera como nosotros vamos a lograr pasar el desierto en 11 días corriendo, riéndonos, botando demonios, pasándole por encima a los demonios, aplastando cabezas de leones, sometiendo dragones, aplastando escorpiones. No estés más a lo lejos. Ahora mire esto. Deuteronomio 5. Es el mismo relato pero más ampliado. Deuteronomio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. En Horeb era fácil escuchar la voz de Dios. Usted sabe que tiene intimidad con Dios, usted sabe que tiene cercanía con Dios, porque Él le habla, porque Él le dirige, porque Él le dice las cosas que no están bien para que nos arrepintamos. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Esas tablas las escribió el dedo de Dios, que era el Espíritu Santo, y las escribió en tabla, porque la tabla
era más maleable que el corazón de Israel. El corazón de Israel estaba endurecido. Por eso murieron en el desierto. En el área donde tu corazón no se ha doblegado, es en el área donde te va a llevar a la muerte, en el desierto. Versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los principales de las tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hemos visto que Jehová habla al hombre, y aún este vive. ¿Sabe que la voz de Dios se oía en medio de las tinieblas? A veces las tinieblas en las cuales nos movemos más no nos deja oír a Dios. 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Esto era mentira. Esta fue la gran falla del pueblo de Israel, porque Dios le quería hablar a Moisés, a Caleb, a Josué, a Alberto, a cada uno de ustedes. Mírame, esa cosa que algunos tienen: pastor, ore por mí porque Dios lo oye a usted. Usted está en el mismo pecado de Israel, porque Dios le va a hablar a usted. Dios se le va a aparecer a usted. Dios se le va a revelar a usted. ¿Quién te dijo a ti que el único consagrado de las iglesias son los pastores y los líderes? Son los grupos de alabanza, es el grupo de danza, son los servidores, es la iglesia. Todos vamos hacia un mismo lugar. (27) Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Esto es falso, porque Moisés por 40 años les dijo las demandas de Dios y ellos no obedecieron. ¿Dónde estaba la falla? Ellos no lo escucharon de Dios. Tú no vas a, mírame, la voz que Dios te habla y tú escuchas es donde tú cambias. A ti te cambia la voz de Dios, a ti te cambia la dirección de Dios. Descongelados. 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. 29. Quien diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuere bien para siempre. Dios siempre tuvo un anhelo con este pueblo, que les entregara el corazón. Dios no pudo con ellos, Moisés no pudo con ellos. El único que pudo con ellos fue el diablo, y fue para estancarlos y para matarlos en el desierto. La razón por la cual somos tan difíciles en muchas áreas de nuestra vida es porque no conocemos a Dios. Cuando Dios se te revela cara a cara, es donde tú vas a cambiar, es donde Él te va a impartir, es donde es el boleto de salida del desierto. Ahora evitaron el monte Oré. Por eso cuando enfrentaron y llegaron a Cades Barnea, por 40 años fracasaron, porque no conocían a Dios, porque se mantuvieron a lo lejos, porque no fueron íntimos con Dios, porque no era gente que oraba, no era gente que estaba consagrada a Dios, no obedecían. Número 5. Enfrento mi batalla de fe contra los demonios de Cades Barnea, que quieren matar mi capacidad para visualizar y soñar por fe. En la última estación, que era Cades Barnea, los esperaban los amalecitas para que ninguno entrara a Cades Barnea. Ahí los desanimaban.
Ahí mataban la capacidad de ser visionarios y soñadores. Todo el mundo que llegaba allí sin tener intimidad con Dios, sin orar, sin estar con Dios, en la presencia de Dios, fácilmente nunca tocaba Cades Barnea. Cades Barnea era la última estación de aprobación de Dios, que aseguraba que cuando entraban a Canaán, el proceso de estar cerca de Dios, el proceso de verle la cara a Dios, no se iban a dejar impresionar por las 62 naciones que habían allí. Iban a seguir siendo humildes, iban a seguir siendo mansos, iban a seguir siendo dependientes de Dios. La razón por la cual no pasa más con nosotros es porque no podemos ni con el mínimo, carajo. Nos enloqueceríamos, nos olvidaríamos de Dios fácil, porque no hemos desarrollado la capacidad para estar delante de Dios. En el área de nuestra negación hemos cometido errores. En el área de nuestra necesidad hemos cometido errores, porque no hemos aprendido a estar delante de Dios. Esta semana hablaba con mi padre Hugo y me decía: hijo, en mi vida yo aprendí, llegué a un tiempo en mi vida donde había tantos faltantes y tantas cosas, había tanta frustración, que yo tuve que definirme, y desde ese día para acá todo lo que le pido a Dios me lo da. Así se camina en el desierto para salir de él. El desierto no es un lugar para que tú te quedes a vivir. En el desierto hay desobediencia, en el desierto hay murmuración, en el desierto hay pecado, en el desierto hay voluntariedad. Por eso usted ve que Dios llamaba la congregación del desierto. Por eso las iglesias más grandes son las que habitan en el desierto. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Es tan sencillo bajarse del Ministerio de los Atrios e irse a una discoteca y terminar en un motel. Por eso las congregaciones del desierto son populares, porque ven a su pastor que tiene enredos con cuanta muchacha hay en la iglesia, y para que a ellos no lo descubran, le tapan lo del pastor. Maranata es diferente. Este ministerio es diferente. La razón por la cual usted no ve este culto lleno, yo opero en un don profético y muy fuerte. Yo podría los cultos condicionarlos para volarle profecía a todo el mundo, pero la profecía no viene por voluntad humana, es cuando a Dios le da la gana. Pero hay gente que manipula el don para mantener una congregación del desierto. Yo prefiero tener la congregación que va a conquistar Canaán. Usted pertenece a una congregación de gente que le obedece a Dios, que ama a Dios, que es íntegro para Dios, que renuncia al pecado, que muere a sí mismo, porque la mayor visión que tenemos es Canaán, la tierra de las promesas. Y escúcheme, la mayor conquista de Canaán no son ciudades, es Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestra meta. Conquistamos a Jesús y lo tenemos todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. escucha. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Números 13 del 17 al 20. Los envió pues Moisés
a reconocer la tierra de Canaán. Súbame un poquito. Diciéndoles: subid de aquí al Neguev, subid al monte y observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. 40 días duraron espiando la tierra. Pero de los 12 espías, 10 estaban desconectados con Dios. Y también estaban desconectados con Moisés. De los 10 había uno, Setur. Un espía se llamaba Setur. Fue el que se encargó de dañar a los 10. Fue el que habló mal, los dividió. Fue el que implantó la semilla del temor, de que no podían. Y como no había profundidad de Dios en el corazón de ellos, esos 10 contaminaron a 2 millones y cayeron sus cuerpos en el desierto. ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu conexión con el hombre de Dios? Yo me esfuerzo para enviarte los audios de las predicaciones. ¿Será que eso va a parar a la papelera tuya y ni siquiera los escuchas? ¿Cómo están las declaraciones que yo me esfuerzo? Las declaraciones me llevan más tiempo que el mismo mensaje. Invierto hasta 3 horas haciendo unas declaraciones. ¿A dónde van a parar? ¿Qué tanto las ignoras? Todo eso va sumando y va contando. Pagamos caro el atraso espiritual. Setur fue la infiltración de Satanás para llenarlos de miedo a todos. Usted tiene que identificar el espíritu de Setur en gente cercana a usted, amigos, familiares, aun gente de la iglesia, que cuando hablan te atemorizan. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 40 días vieron la tierra y comenzaron a hablar de acuerdo, no al testimonio de estar delante de Dios, sino hablaron de sus excusas, de sus temores, hablaron de sus complejos. Si usted lee todo el capítulo 13 y 14 y Deuteronomio 1, usted se da cuenta la cantidad de excusas, de cantidad de complejos que ellos tenían, que tomaron la decisión de no ir, de quedarse en el desierto, de no pelear. Los hijos de Aná eran muy grandes y eran 5, y ellos eran 2 millones. Y se estancaron por 40 años. Tú eres el responsable por avanzar y por caminar y por correr. ¿Por qué la gente no acude en masa a los cultos de oración los martes? ¿Por qué no vienen a los cultos de los viernes? ¿O por qué por lo menos no se conectan? ¿Por qué por lo menos no escuchan los audios? ¿Por qué no escuchan los audios de Papá Naún Rosario o de mi padre Hugo López? El desinterés que tenemos por el reino de Dios, el desinterés que tenemos por nuestra vida espiritual, la pagamos caro muriendo en el desierto. Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y ahí se detuvo la conquista. Desde ahí comenzaron a morir. Cuando ellos vieron semejante reto de fe, 62 naciones, tierras fértiles, montañas riquísimas en agua y en madera, ellos pensaban que lo tenían que hacer con un ejército. No, ellos necesitaban a Dios. Por eso Dios los quería en Horeb. Si Dios te ha impactado con una visión de conquista, tú no lo puedes hacer humanamente. Si tú te consideras pequeño, frágil, frente a semejante cosa que Dios va a colocar en tus manos, tú estás en el monte Horeb. Y es desde el monte Horeb, delante de Dios, cara a cara con Dios, obedeciéndole, donde tú te vas a hacer fuerte,
donde Dios te va a hacer poderoso y donde Dios te va a entregar cada cosa que te prometió. ¿Y qué tal Jacob? La ignorancia de Jacob, que a veces es nuestra propia ignorancia. Génesis 31, 10 y 12. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en el celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados, abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás a todos los machos que cubren las hembras, son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Este sueño de Dios apareció 20 años después, cuando Jacob vio la visión 20 años antes, que Dios estaba en lo alto y había una escalera. Él no entendió que Dios lo quería en Betel, no lo quería en Mesopotamia, en la casa de Labán. En Mesopotamia se atrasó 20 años, lo quería en Betel. Betel es casa de Dios. Hay una casa donde Dios te quiere. ¿Esta qué iglesia es? No es donde a ti se te ocurra. Es el problema de mucha gente que se congregan en la iglesia del barrio para ahorrárselo del transporte. Te ahorrarás el transporte, pero no tendrás conquista. Desde que yo me convertí, yo vivía lejos de la iglesia. Yo vivía en el barrio San Carlos y mi iglesia quedaba en el barrio San Bosco, y muchas veces no tenía ni para el transporte, y eso no era excusa, porque Dios me decía: camina. Y caminé mucho, por eso estuve delgado todo ese tiempo. Talla 30. Increíble, talla 28. Yo era un modelo. En serio. Conseguí carro y mira cómo estoy. 36. Muchas veces por pereza no iba a mi iglesia y me quedaba en la iglesia de mitad de cuadra. Yo llegaba a esa iglesia y me quedaba dormido. No entendía a ese pastor. Pero cuando yo llegaba a la iglesia de San Bosco, yo me despertaba. Habían 2, 3 cultos y me quedaba en los 3 cultos como si nada. Luego me fui dizque para otra iglesia. Tenía una alabanza espectacular, pero después de la alabanza Dios no me hablaba. Y Dios me preguntó en pleno culto de esa iglesia: ¿qué haces aquí? Si ese no es el lugar tuyo. Tu lugar es con Moisés Bedoya, que era mi pastor. Y yo tuve que regresarme. Hay una casa que se llama Betel, que es donde Dios te va a hablar, que es donde Dios te va a educar, que es donde Dios tiene a la persona que se va a convertir en tu padre espiritual. Es en la persona que se va a volver tu maestro para impactarte, para empoderarte. Él tiene la palabra para ti. Yo sé que estoy en Betel porque tengo a un papá llamado Hugo López, tengo a otro Naún Rosario. Número 6, enfrento mi batalla de fe contra los demonios de Cades Barnea que atacan mi corazón para que me dañe, contra la autoridad espiritual y quede expuesto a enfermedades y a la muerte. Estos demonios amalecitas que custodiaban Cades Barnea le dañaron el corazón a Aarón y a María, la gente más cercana a Moisés. Números 12 del 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al campamento de reunión. Y salieron ellos 3. Versículo 5. Colócame el 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y ambos salieron ambos. Y les dijo: oí mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Miren ustedes, cara a cara hablaré con él.
y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Sabe por qué se enojó Dios? Porque estos hablaron mal de la autoridad, porque ellos juzgaron sin saber que Moisés y Dios ya habían arreglado. Por eso tú tienes que aprender a estar en Horeb, para arreglarte con Dios, para que tu corazón no se te dañe, para que tu corazón no se levante contra la autoridad del cielo y de la tierra. Si tú tienes una vida espiritual medio conectada, cualquier persona que te hable mal de una autoridad le vas a creer. Cara a cara hablaré con él. Versículo 9, colócame el versículo 9. Versículo 9. Entonces la ira se encendió contra ellos y se fue. 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María era, ¿cómo estaba María? Leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Versículo 12. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Sabe qué hizo Moisés? Le pidió a Dios que la sanara. Y Dios dijo: la sano en 7 días. La expulsan del campamento para que aprenda. 7 días Dios le dio para que aprendiera. Y a los 7 días se arregló. Así hay mucha gente como María, que hay que esperar los 7 días para que se arreglen. Están tan quedados en el corazón que no tienen la capacidad de Moisés, de que se arreglaba en un segundo. El día que tú aprendas a pedir perdón así y te arregles con Dios y te arrepientas, Dios te va a tomar en serio. Antes no. 7 días estuvo María leprosa, y eso que a los 7 días medio se arregló, y la dejaron volver al campamento y ya estaba sana. Pero después de unos meses volvió y se dañó, y finalmente murió en Cades Barnea. Mire, número 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Si tu corazón no se arregla, fácilmente morirás en ese desierto. Tú tienes que aprender a andar en tu desierto con un corazón sano, con un corazón fuerte, con un corazón perdonador, con un corazón que camina en amor, con un corazón generoso, con un corazón que respeta los pactos, con un corazón que mira a Dios cara a cara. Número 7. Enfrento mi batalla de fe contra los demonios de Cades Barnea, que usan personas cercanas para que me irriten y me hagan revelar el espíritu, para que hable precipitadamente con ira. Esta fue la debilidad de Moisés. Se dejaba provocar, se dejaba incitar. Tú tienes que determinar la gente que está usando el diablo para descontrolarte, y esa gente abunda en todas las áreas donde uno se mueve, más en la iglesia que en otra parte. Hay familiares que tenemos que definitivamente con ellos hay que saludarlos nomás. Hay gente que quiere colocarle a uno sus prejuicios de un corazón dañado, o como dice mi padre Hugo, los afectos de su alma, para que uno comience a mirar mal a otro por sospecha. Salmo 106, 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba. Le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. En otra versión dice: le sacaron la piedra, le dio rabia y habló mal. Que tú no seas uno que descontrolas a tu autoridad. Hay gente que disfruta descontrolando el carácter de otros. Si tú eres así, estás operando en el espíritu de los amalecitas. La sabia respuesta apacigua la ira. Tenemos que ser gente sabia, gente que cuando habla es para ayudar, no para dañar.
Moisés se dejó poseer por la ira y golpeó la roca que era Jesús. Era tanto la irritabilidad, lo irritado que estaba Moisés, que agarró la vara y en vez de hablarle a la roca para que brotara agua, golpeó la roca. Se descontroló en su carácter, fue iracundo. Los hijos, uno de los dos hijos de Jacob decía que ellos cuando se enojaban mataban gente. Y al golpear la roca, golpeó a Jesús, porque la roca era Jesús. Deshonramos a Jesús cuando nos descontrolamos en el carácter y hablamos mal y golpeamos. ¿Cuántos aquí fácilmente se descontrolan con la ira? Ay, levanten la mano los mentirosos. Eso. La ira le cerraba los ojos del corazón a Moisés para cortar su visualización. Por un tiempo Moisés estuvo ciego. Y la ira hace que Dios irrite con nosotros. Como estos demonios de Cades Barnea no pudieron dañar a Moisés con pecados sexuales ni con infidelidad, porque él estaba bien agarrado de Dios, entonces usaron externos, usaron terceros. Números 2, 26 y 27. Pero Jehová, creo que me equivoqué en el texto. Ok. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al este, al norte, sur y oeste. Mira con tus propios ojos, porque no pasarás este Jordán. El área que Moisés no conquistó fue su carácter. Y esto es contradictorio, porque estamos hablando del hombre más manso de la tierra. Y termino porque veo que ustedes no me van a aguantar más. Número 8, enfrento mi batalla de fe contra los demonios de Cades Barnea, que usan los pecados sexuales para que pierda la santidad en mi corazón y la integridad en mi cuerpo. Los pecados sexuales hacen que tú pierdas la santidad en tu corazón y la integridad en tu cuerpo. Deuteronomio 32, 51, 52. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y está hablando de Moisés. Seguramente que esta fragilidad de su carácter fue la que lo llevó a la debilidad para dormir con la cusita que no era su mujer. Cuando Moisés golpeó la roca, seguramente que la cusita fue la que lo defendió. Seguramente fue la cusita la que le habló al oído que eso estaba mal, que atrevidos eran ellos, porque ya la cusita se sentía mujer de Moisés. Por eso cuando Moisés arregló con Dios, la cosita la mandaron a volar. Y esto quedó en las reservas del sumario en el cielo. Problemas de carácter te pueden llevar a la fosa profunda de la mujer extraña. ¿Qué tal José? Le llegó la prueba de santidad y de integridad. Cuando usted se acerca a las puertas de Canaán, de entrar a la tierra prometida, aparecen las Putifaras, aparecen las Dalilas, aparecen las Betsabé. ¿Sabe que la Putifara atrasó a José 3 años? Porque por causa de ella él fue a la cárcel. Fue Dios el que lo envió a la cárcel a José. ¿Sabe por qué? Hay un pequeño detalle que no se ve, porque a Dios le gusta manejar sus asuntos privados con sus siervos. Dice que la Putifara se quedó con la ropa de José.
Y en ese tiempo no se usaban pantalones sino túnicas, de manera que esa mujer tuvo tiempo para desnudarlo y a él le gustó el asunto. Él corrió cuando ya estaba en viringa, cuando estaba desnudo. Para Dios fue pecado, para Dios fue adulterio, para Dios fue fornicación, porque Dios no mide el acto sino la intención. Es que yo no pequé, es que solo me acerqué y le toqué algo. Pecaste. ¿Qué tal David y Betsabé? David tenía problemas con Mical. Mical no lo atendía y el diablo lo supo. Por eso, mi estimada hija, usted que está casada, tómese algo para el dolor de cabeza o para la columna. No descuide a su esposo. Es ahí donde aparecen las Betsabé. Betsabé se dio cuenta que el rey no estaba siendo atendido, y Betsabé también tenía problemas con Urías, su marido, que era un dormido. No la atendía hasta que vio que el rey la miraba, hasta que vio que el rey la observaba, hasta que vio que el rey flirteaba con ella. Y ella dijo: le voy a mostrar lo que él quiere. Y le mostró toda esa desgracia, como dice Enrique Gómez. Y pecaron. Así dice Enrique Gómez. Le mostró toda esa desgracia. ¿Y qué tal Sansón y Dalila? Después de una victoria de fe, Sansón, ¿sabe a dónde fue a dar? Al prostíbulo de Gaza, donde la prostituta más cara se llamaba Dalila. Y le va a aterrar lo que le voy a decir. Dalila no lo descontrolaba con sexo, sino con las manos. Y los tres cayeron en el desierto. Sansón murió sin ojos, y aunque mató más filisteos rompiendo las columnas del estadio, pero murió prematuramente. David nunca pudo volver a ser el mismo. El único que sobrevivió a esto fue José, porque dice la Biblia: no quiso. No importa lo que el diablo te muestre, Dios espera que tú tengas carácter, porque has estado cara a cara con él y digas: no quiero, no voy a defraudar ni a Dios ni a mi autoridad, no voy a defraudar ni a mi amo ni a Dios. Pero si usted sucumbe frente a cualquier persona que medio le pica el ojo, usted va a morir en el desierto, mi amado. Dios necesita gente fiel, gente íntegra, no gente que esté flirteando, no gente que esté coqueteando, no gente que use el celular con nombres escondidos. Aparece el nombre de Antonio, pero se llama María. Tú estás a punto de entrar